Hemos estado tocando, o empecé a tocar más bien, el domingo pasado por la tarde, una nueva serie que se llama De Regreso a Jerusalén. Esta serie es amplia en el sentido de que puede abarcar por lo menos 3 libros, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Aunque también los 3 profetas menores, los últimos 3 libros del Antiguo Testamento, que estamos hablando que es Malaquías, Zacarías y Ageo, son profetas del posexilio. ¿Qué quiere decir del posexilio? Después del cautiverio. Estos libros están entrelazados unos con otros. Y yo les comentaba, hermanos, que a pesar de que la Biblia no es un libro de historia, contiene historia. Y esa historia, la misma palabra, ¿verdad?, la define como ejemplo para nosotros, basado precisamente en que el pueblo de Israel, en la mayor cantidad, ¿verdad?, de contenido del Antiguo Testamento va a aparecer como pueblo central y de interés de parte de nuestro Dios, porque es el pueblo elegido por Dios. Fue elegido con un propósito, para que de ahí también naciera nuestro Señor Jesucristo, y también con el propósito de que en su momento ellos fueran los testigos fieles del Señor, de Jehová de los ejércitos, para sus contemporáneos en las diferentes generaciones. Así que, hermanos, antes de comenzar les voy a pedir que inclinen su rostro y pongamos en las manos de Dios este mensaje, y además que haya aplicación directa a nuestra vida. Como lo he dicho, es ejemplo para que nosotros podamos asumir quizás algunas cuestiones de carácter de algunos de sus líderes y también evitar aquellas acciones malas que como pueblo hicieron delante de los ojos de Dios. Oremos, hermanos. Señor bendito, te damos la gloria y la honra y gracias porque tú, Padre, provees tu palabra a nosotros y también, Señor, porque a través de esas páginas podemos contemplar la historia y el trato que tú tienes para con el hombre y especialmente con el pueblo de Israel. Gracias, Señor, por todo y en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice nuestras vidas. Amén. En el segundo libro de Crónicas, no lo busquen, yo les voy a decir en qué momento van a buscar algunos pasajes, pero en el segundo libro de Crónicas, solamente para resumir, habíamos iniciado en la predicación pasada del día domingo por la tarde con la situación y el trasfondo histórico que vivía el pueblo de Israel, un trasfondo en el cual veíamos que después de que nuestro Dios les había permitido tener reyes, empezando por Saúl, David y Salomón, este pueblo de Israel se dividió, el cual pues estuvo en 2 posiciones territoriales diferentes. Dentro del territorio de Palestina, al norte, se encontraba precisamente 10 de las tribus, los cuales conformaron el reino del norte, que siguió conservando el nombre como el reino de Israel. Pero en la parte sur, en la parte donde se encuentra ubicada Jerusalén, las porciones cercanas a Jerusalén, como Betania y algunos otros poblados, hasta el Negev, esta porción del reino era solamente de 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, por lo cual se le llamó el reino del sur o también el reino de Judá. Y hermanos, estos 2 reinos, avanzaron a través de los años dentro de la historia de los reyes de Israel y de Judá, pero veíamos que hacían de constantemente el mal. Ahora, cuando me refiero a que hacía constantemente el mal, no solamente era una desobediencia, pues premeditada, ¿verdad?, de parte de ellos, a no acatar las órdenes de Dios, pero sobre todo a darse a las prácticas de idolatría, a aceptar y adoptar otras creencias, otras filosofías de los pueblos cercanos a ellos, y al contaminarse, pues simplemente abandonaban la adoración hacia Dios y ponían su fe en dioses que no son dioses.
Sin embargo, hermanos, Dios tiene amor y misericordia por su pueblo. Porque en el transcurso de varios cientos de años, dice la palabra de Dios que Dios envió profetas para llamarle la atención. El versículo 15 de 2 de Crónicas 36 dice así: Jehová, el Dios de sus padres, refiriéndose a los patriarcas, a las generaciones anteriores, antes de que se fuese dado el cautiverio, dice, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Aunque nuestro Dios es un Dios de amor, también es un Dios que disciplina por amor. Aquí se menciona que ya nuestro Dios, ¿verdad?, para con el pueblo de Israel, dice que subió su ira, su enojo, y ya no hubo más remedio. Esto, hermanos, si nos ponemos en el contexto profético, los judíos sabían perfectamente que habría de llegar un tiempo de disciplina y de cautiverio, porque ya el profeta Jeremías les había anticipado a esa generación que si no se arrepentían, entonces Dios iba a tomar en sus manos el destino de Israel o de Judá, y lo iba a enviar cautivo con un enemigo de ellos. En ese entonces el imperio más poderoso que existía era precisamente Babilonia. El rey Nabucodonosor va y deporta en 3 ocasiones a diferentes grupos de los judíos, y por último, en ese ataque que tuvo a Jerusalén, al reino del sur en Judá, destruye el templo y destruye sus muros. Entonces van a transcurrir 70 años de cautiverio. Ahora piensen 70 años como este lapso de tiempo en el cual nosotros y muchos de nosotros no hemos llegado a esa edad. Es decir, es toda una vida, es todo un periodo en el cual va a haber grandes transiciones y se van a componer nuevas familias en el cautiverio. Las familias de los hebreos, pues es normal, ¿verdad?, que ahí hubiesen nacido más niños, se hubiesen desarrollado, hubiesen crecido, se hubiesen casado, y esas nuevas generaciones pues no conocían el territorio de Palestina, y también por consiguiente, solamente en referencia a lo que sus padres les enseñaban, podían tener cierto vínculo con la tierra prometida. También hubo personas que en el transcurso del tiempo, como Daniel, sus 3 amigos, quizás algunos ancianos más, ¿verdad?, que fueron trasladados siendo niños del pueblo de Judá hacia Babilonia, quizás llegaron a los 80 o 90 años ya y pudieron ver precisamente en forma escalonada y progresiva el regreso de los judíos a su tierra. Pero esto no se dio, hermanos, de una forma fácil. No se dio de una forma fácil, porque no todos añoraban a la tierra prometida. Vimos en el punto número 1 la semana pasada acerca de que esto es el plan de Dios para Israel, y que sobresalen en este proceso de regreso a Jerusalén para reedificar el templo y para reconstruir la ciudad y volver a reedificar sus muros, porque era una ciudad amurallada, Jerusalén. Sobresalen por lo menos 3 reyes de Persia. Estos son Ciro, otro de ellos es Artajerjes, y otro de ellos es, Darío, y después Artajerjes. También ahí aparece en el libro de Esdras Jerjes o Asuero, que está directamente vinculado con el libro de Esther. Por eso también Esther es parte precisamente de la historia de este regreso a Jerusalén. Así que en el plan de Dios, hermanos, este plan perfecto de Dios, podemos notar que muchos de los cautivos que estaban allí en Babilonia estaban deseosos de regresar a su tierra. No lo podían hacer, hermanos, mientras el imperio medio persa no se los permitiera. Primeramente Babilonia se los lleva, Nabucodonosor se los lleva a Babilonia. Posteriormente los medos y los persas conquistan Babilonia, se derroca y vencen a los babilonios precisamente, y entonces estos reyes asumen el control y asumen el poder, y hay un cambio drástico
precisamente en el trato que tienen con los judíos en cautiverio. Y ahí en Esdras, vayamos a Esdras, ahora sí vayamos a Esdras, capítulo número 1. El primero de los reyes persas que se nos mencionan es Ciro. Y una de las decisiones que él tomó al inicio de su gobierno fue el poderles darle libertad a los cautivos de Israel para regresar a su pueblo. Esto es 70 años al final del cautiverio. Entonces Dios tiene un plan. Y además debemos de aprender que Dios no se limita a trabajar solamente con los que son de su pueblo elegido aquí en este momento, sino también trabaja con personas y gobiernos y gobernantes que Él va a utilizar para dar precisamente validez a la fidelidad de su palabra de regresar a su pueblo, a Jerusalén. Y dice el versículo número 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, recuerden que ya había profetizado esto, aquí la palabra clave es despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, esta es la invitación al pueblo judío, estando en Babilonia, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y además ahí pone entre paréntesis, ¿verdad?, el que escribe el libro de Esdras, Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que aprendimos esto, hermanos. Dios no se limita a trabajar solamente con su pueblo. Él decide utilizar la vida y las mentes inclusive de los que no creen en Él. Algunos estudiosos piensan que Ciro sí fue creyente de Jehová. Otros solamente piensan que fue utilizado y tuvo sensibilidad. Esta segunda parte probablemente será más correcta porque dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y esto de despertó quiere decir que Dios influyó en el corazón de Ciro para que tuviera un cambio de actitud para con los cautivos. Y entonces le diese libertad para poder regresar a Jerusalén. Aparentemente los judíos, y yo creo que como cautivo y sobre todo los que habían nacido ahí, ya tenían familias, ellos no esperarían que el corazón de este rey brotara el deseo de dejarlos regresar a la tierra, y mucho menos con riquezas, y mucho menos que le regresaran los tesoros que eran pertenecientes a la casa de Jehová. Y hermanos, esto puede sorprendernos, pero tampoco le llegó a la mente de Ciro la situación así nada más. Recuerden que por lo menos durante el cautiverio hay testigos fieles de ser verdaderos creyentes de Jehová, y en ellos pues radica precisamente el testimonio fuerte, de tal forma, hermanos, que fue de influencia en el imperio. Daniel fue uno de ellos, estaba al frente de todo el gobierno del pueblo de Babilonia en su tiempo, posteriormente de Darío, de Jerjes y de Artajerjes. Daniel fue de gran influencia en el gobierno de estos imperios para que también pudiese el pueblo judío, ¿verdad?, ser tomado en cuenta para cuando todo el panorama que Dios había preparado en su plan perfecto se diese su regreso. Así que en esta segunda parte, hermanos, después de ver esto, veremos algunas cosas que están en el libro de Esdras. Y primeramente, estos libros, como lo he mencionado, son libros históricos. Esdras está formado como en nuestra Biblia hay una división, ¿verdad?, natural, y está catalogado dentro de los libros también históricos y también dentro del canon hebreo, que son las mismas porciones. Y yo les comentaba que en el canon hebreo, pues el libro de Esdras y el libro de Nehemías aparecen como uno solo, aunque ya también en ese tiempo, ¿verdad?, lo llegan a tener de forma separada, pero así en los papiros originales aparecían como un solo rollo. Y estos libros se le llaman los libros del post-cautiverio, es decir,
los libros después del cautiverio, libros que fueron escritos después de los 70 años, y tres de ellos precisamente son Esdras, Nehemías y Esther. También hay tres que son libros proféticos del poscautiverio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, como lo había dicho. Ahora, hermanos, otra anotación que quisiera que tomáramos en cuenta es quién era Esdras. Esdras era un sacerdote y un escriba. Ahora, ¿qué es esto? Cuando nuestro Señor da la ley por medio de Moisés, escribe la primera parte de lo que es conocido como el Pentateuco, se instituyen a los levitas como la tribu, la cual se encargaría precisamente de los sacrificios, es decir, de aquellos prácticas o actividades concernientes a la comunión con Dios y que se daban en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Pero también Dios instituyó a partir de la familia de Aarón los sacerdotes. Estos eran también parte de este tipo de actividades. Y posteriormente, cuando hubo necesidad de transcribir los papiros, de transcribir de generación en generación en estos pliegos de piel o también el papiro, que era un pliego un producto de los juncos, ¿verdad?, que se daban a las riberas de los ríos y se formaba un papel. Ahí se escribía precisamente y se reescribía, ¿verdad?, en copias por personas especialmente preparadas para que no se perdiera la escritura. Parte del milagro de la preservación de la escritura es que Dios permite que hasta nuestro tiempo tengamos nosotros las traducciones más exactas de cualquier papiro, inclusive de cualquier otro cultura, ¿verdad?, que se pueda mencionar. Son más los papiros o los testigos, como así se les llama, los que argumentan y dan testimonio de lo que Dios ha hecho a través de los siglos. Estas personas se les llamó escribas y tuvieron mayor fuerza y tuvieron mayor importancia durante la época precisamente final de los reyes y en el cautiverio. ¿Por qué? Porque estando en el cautiverio, ellos se dieron a la tarea de que los rollos que se pudieron sustraer y llevarse hasta allá, hasta Babilonia, fuesen conservados y además continuamente copiados para que no se perdiera esto. Y escribas era uno de ellos. Para ser escriba, hermanos, aunque era sacerdote, para ser escriba era una persona muy preparada. Debía de conocer muy bien el idioma hebreo y los idiomas que en ese tiempo estaban circulando, como también el idioma arameo. Y vemos, por ejemplo, en las porciones en Daniel, por lo menos en algunos capítulos, vemos porciones en arameo, que también fueron escritas, ¿verdad?, quizás por alguien que le ayudó en ese tiempo. Pero además de ser sacerdote y ser escriba, se le atribuye la autoría, esto es más bien la escritura revelada por el Espíritu Santo hacia él, del libro de Esdras, del libro de Nehemías y de Primera y Segunda de Crónicas, y además del Salmo 119. Esto es muy interesante porque el Salmo 119 precisamente habla en su contenido casi en su totalidad acerca de la palabra de Dios, de la escritura, de la importancia, de cómo transforma el corazón. Menciona algunas porciones que también nos hablan acerca de la vida diaria y de lo práctico que es la Biblia para la persona, del poder transformador que tiene también hacia la persona. Esto, por lo menos el de Nehemías, también tuvo que ver, sobre todo en su libro, con parte también de la escritura, pero en el caso de Esdras, estos son los tres libros que se le atribuyen a él. Y también, otra de las cosas es que durante el tiempo del poscautiverio, Esdras instituyó por primera vez de forma oficial, esta situación de las sinagogas, es decir, el poder construir lugares en diferentes partes del territorio de Palestina para que los judíos se reunieran y adoraran a Jehová. Él ayudó a establecer el canon de las escrituras. Inclusive también se le atribuye que él puso el orden de los libros del Antiguo Testamento
porque ya durante ese tiempo ya algunos profetas, bueno, ya habían muerto y se habían quedado sus escritos como Isaías, ¿verdad? Algunas porciones de Ezequías, de Daniel, y de algunos profetas menores, de Jonás y todos ellos. Entonces él también se encargó, ¿verdad?, de cierta forma, darle un orden. No es el orden que tenemos nosotros en nuestra Biblia, es el orden del canon hebreo. Así que, hermanos, vimos acerca precisamente de los planes de Dios. Ahora vamos a ver la respuesta del hombre hacia los planes de Dios. Y ya sabiendo esto, todo lo que acontece en este libro es parte precisamente del plan maestro de Dios para Israel en este momento. Los acontecimientos, hermanos, perdón, se dieron de la siguiente forma. Y si usted está notando, hágalo así. Los acontecimientos históricos. Primeramente, hubo 3 salidas de los cautivos de Babilonia o del reino de Persia hacia Jerusalén. Hubo 3 salidas, 3 exilios, por llamarlo así. El primer grupo regresó bajo la dirección de un hombre llamado Zorobabel, y eso precisamente está escrito en el libro de Esdras, por lo menos el capítulo número 1 hasta el capítulo número 5. Estos, ¿verdad? Este fue la primera salida. Es decir, cuando Ciro, el rey de Persia, en el capítulo número 1, Dios despierta en el corazón de dejarles ir, Zorobabel, que se le encarga a él, que era un judío sobresaliente, a llevar al primer grupo. Y este primer grupo fue el más numeroso, quizás cercano a los 50,000. De hecho, si ustedes se ven en el capítulo número 2, van a ver una serie de personas y de los cautivos que van a regresar con él. Y todos ellos cuentan 49,000 y fracción, casi 50,000. Para cerrar los números, vamos a decir que fueron 50,000 cautivos o familias que regresaron. Casi la mayoría de ellos fueron gente pobre, sacerdotes, algunos escribas, algunos, ¿verdad?, de la tribu de Leví, hablando acerca de los sacerdotes. Inclusive una de las cosas que se van a ver durante esta narración es que algunos decían ser de la tribu de Leví, pero no se encontró registro de sus familias, por los cuales no se les aceptaron como sacerdotes. Y esto me menciona acerca del orden tan estricto que Dios le había dado también a Moisés para el sacerdocio, y cómo aquí en este punto por lo menos empiezan con el pie derecho. Así que este primer grupo regresa con Zorobabel y son prácticamente estos, pero no eran ni siquiera una tercera parte de los cautivos que había en Babilonia. Muchos de ellos rehusaron regresarse porque habían sobresalido quizás de negocios, o quizás habían nacido ahí, ya se habían hecho a la forma precisamente del imperio persa. Ellos no regresaron precisamente con Zorobabel, y entre ellos estamos hablando todos los cautivos y todos los judíos que se mencionarán en el libro de Esther. Esther, junto con Mardoqueo, su tío, permanecen en Persia, y además son nombrados después de que Ciro muere y entra como sucesor precisamente Asuero, que su nombre persa es Jerjes. Así que, hermanos, vemos que la historia se va conformando y se va enlazando de una forma maravillosa en relación a estos 3 libros. Por eso no se puede estudiar el regreso del cautiverio basándose en un solo libro sin ver estos pormenores que vienen alrededor. Así que podemos entender que los acontecimientos son así. El primer regreso es con Zorobabel en el 538, y el segundo grupo regresa con Esdras. Ya Esdras hace aparición a partir del capítulo número 6 del libro de Esdras. Él regresa con otra cantidad de cautivos, pero no fue inmediatamente después. Parece controversial, ¿verdad?, que Dios les haya permitido regresar a la tierra. Este primer grupo con Zorobabel empezaron a tratar de reedificar y a poner los cimientos del templo. Hubo oposición ahí en Palestina porque ya la tierra había sido habitada por extranjeros, y algunos judíos que habían quedado también, que se olvidaron inclusive de muchas cuestiones de la ley y del amor que le tenían al pueblo, y prácticamente se mezclaron con otras personas, y ahorita lo vamos a ver. Y en ese transcurso tuvieron que pasar 80 años, todavía más años de lo que habían durado en el cautiverio, 80 años para que se hiciese un segundo regreso, y esta vez con Esdras en el 458.
Y el tercer regreso es con Nehemías, y esta porción de este tercer regreso se menciona en el libro de Nehemías, el cual abarcaremos en su momento. Es en el 445, 13 años después de que regresa Esdras. Así que son 3 periodos bastante largos. Estamos hablando casi un siglo para que esto se formara y además para que el pueblo se identificara nuevamente como nación en su propia tierra. Así que el camino para regresar a Jerusalén es gradual. Y hay historias internas dentro de este periodo, hermanos, todas ellas controladas por Dios. Había muchos obstáculos que debían atravesar para que la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén se llevaran a cabo. Así que, hermanos, como ustedes se darán cuenta, los cautivos no regresaron todos juntos en un solo retorno. Y, hermanos, pues esto fue gradual, ¿verdad? No vayan, tomemos un poquito de ejemplo, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestro templo en forma gradual, ¿verdad? No todos juntos. Hubo quienes se habían acostumbrado al lugar de confort y el lugar de seguridad. Así que, hermanos, ¿qué es lo que primero vamos a ver con respecto acerca de la respuesta del hombre hacia los planes de Dios? Es que hubo oposición. Hubo oposición, hermanos. Un nuevo grupo social se había formado durante el tiempo del cautiverio allí en Jerusalén y además se fortaleció durante estos 80 años entre la primera salida y la segunda salida. Aquí fue donde se le dio a este primer grupo o se le identificó como los samaritanos en el tiempo precisamente del posexilio. Pero se les dio ese nombre por el lugar. Había un monte al norte de la tierra de Palestina, quizás a unos 40, 50 kilómetros, no sé la lista exacta, pero más o menos debe estar en eso. Un lugar el cual se le conoce como Monte Gerizim y también era parte del territorio de Samaria, que significa monte alto. Ahí se asentaron algunos judíos y se mezclaron con mujeres paganas. Por eso es que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ahí cuando tiene un encuentro con la mujer samaritana, la mujer samaritana declara: los judíos y los samaritanos no tienen trato entre sí, o no se llevan entre sí, o no se hablan entre sí, porque los judíos no querían a los samaritanos, porque precisamente había sido una mezcla entre judíos y gente gentil. Este nuevo grupo entonces se le llama después samaritanos. Y este grupo, hermanos, junto con muchos más, vivían en una situación de total fracaso moral, espiritual y político. Y en lugar de ver el regreso de los exiliados como una oportunidad para ver nuevamente lo de sus raíces y aprender nuevamente las escrituras o la ley en su tiempo, los ven como un oponente. Vayan a Esdras 4 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Esdras 4 del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, aquí ya estaban precisamente los judíos en la primera salida, ya estaban estos 50,000, ya habían regresado y algunos estaban dentro de la periferia del templo. El templo no estaba construido, eran ruinas, eran puras piedras. Otros estaban en lo que es precisamente lo que rodeaba el templo, que era la ciudad de Jerusalén, también en ruinas. Se encontraban puras piedras, encontraban ladrillos, se encontraban hojarasca, encontraban árboles, todo lo que ustedes se imaginan cuando se abandona, ¿verdad?, un territorio. Y también se dispersaron en las aldeas cercanas. Pero a esto se les identifica como Judá o Benjamín, o los hijos de Judá y Benjamín. Y allí hubo enemigos, esos enemigos que ya estaban habitando. Imaginen esto, ya habían pasado 70 años y posteriormente estaban empezando a transcurrir los 80 años, y la gente que vivía en Jerusalén ve a los exiliados, un gran grupo de 50,000 personas, que en el capítulo número 2 se habla que no iban solos. El capítulo 2 dice que el versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre, eran de 42,360. Sin contar siervos y siervas, los cuales eran 7,000. Si ustedes hacen cuenta, pues llegamos a los 49,000 y fracción. Y tenían 200 cantores y cantoras. Pero vean que no venían solos, venían, aparte de con riquezas, venían con animales. Sus caballos eran 636.
sus mulas 245, sus camellos 435 y asnos 6,620. Si ustedes pueden imaginar esta cantidad de animales, esta cantidad de gente llegando a la tierra y además la van a reclamar, los judíos y los extranjeros que estaban ya en ese territorio, los judíos que habían nacido ahí, que no habían sido exiliados, habían perdido su identidad, no tenían un orden ni un gobierno estructurado, dependían totalmente de Persia. Así que solamente un gobernante, a veces con gente, iba, recogía impuestos, pero ellos no tenían un gobierno estructurado, por lo tanto no podían hacer frente a ellos, y lo que entonces ellos simplemente al verlos como opositores, lo que después quisieron hacer con ellos es unirse, ¿verdad? Pero fueron rechazados por los judíos porque era una intención mala, no era una unidad para hacer las cosas bien, sino los veían como opositores, pero al mismo tiempo como una fuerza invasora. Ya llegaron con muchísimos animales. Imaginen toda esta escena, ¿no? Yo simplemente viendo los asnos, son 6,620. No se ve esto muy seguido, ¿verdad? Iba a ser una mala comparación. Pero ustedes, hermanos, imaginen 1,620 burritos ahí, y camellos, y mulas, y caballos, y gente. Así que, hermanos, la gente que vivía ahí, que radicaba ahí, se opone. Dice que entonces el versículo número 2 del capítulo número 4. Vinieron a Zorobabel, ¿quiénes? Los enemigos de Judá y de Benjamín. A Zorobabel, que fue el encargado de llevar a los judíos hasta Jerusalén. Y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros. Aquí trataron de hacer la alianza. Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos lo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, porque como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, es decir, estos enemigos, ¿qué intentaron? Intimidar al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara. Y además tenían prácticas deshonestas, ¿no? Porque dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros, estos consejeros que venían de Persia, para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo el tiempo, desde Ciro hasta Darío, donde después Darío permite ya a Esdras poder continuar con esta reedificación, todo ese tiempo, durante estos 80 años, estuvieron en constante oposición. Imagínense esto, toda una vida tener opositores para obstaculizar la construcción del templo y las murallas de Jerusalén. Y hermanos, esto no es solamente más que el actuar del diablo. Ese es el actuar del Satanás para también nuestra iglesia y las iglesias de sana doctrina. Siempre va a haber oposición de una forma u otra, no importa el tiempo. Satanás no descansa, siempre se va a oponer a que la obra de Dios avance. Y esto, hermanos, a nosotros nos deja una enseñanza. Primeramente, que aunque nosotros, no somos judíos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una patria celestial, somos peregrinos en esa tierra y que vamos a vivir resistencia cuando Dios quiere cumplir sus planes, e inclusive para reconstruir nuestras propias vidas. Hay ocasiones en que los hijos de Dios, ¿verdad? Por alguna situación, que a veces es enfriamiento espiritual, a veces es descuido personal, podemos llegar a caer en las garras de Satanás y podemos llegar a ser seducidos por nuestra carne o por la vanagloria de la vida y tener quizás una vida de derrota. Pero Dios no quiere que los hijos de Dios queden postrados, sino quiere que se levanten en victoria, pues aún para reconstruir nuestras vidas Satanás se va a oponer. Así que, hermanos, avivar el fuego del compromiso siempre va a traer oposición. Y avivar lo que viene adelante cuando nos volvamos a reunir, hermanos,
va a traer oposición. Va a haber temores, va a haber pensamientos con respecto a qué va a suceder, con respecto a si a lo mejor puedo yo llegarme a contagiar, si todo esto. Lo que va a estar de nuestra parte, hermanos, como líderes, como pastores de la iglesia, conjuntamente con los diáconos, es proveer los medios de protección que hasta este momento tenemos. No podemos tener más porque ni siquiera las autoridades y los grupos de salubridad lo tienen, pero todo lo que es de nuestra parte se podrá hacer. Así que desde este punto yo les quiero hacer una invitación primeramente, que cuando suceda esto y tengamos la oportunidad de volvernos a reunir, que acaten ustedes precisamente estos protocolos y estos procesos, porque también es necesario, hermanos, que atendamos a esto, pero no solamente en el ámbito de estos protocolos, sino también el compromiso que vamos a tener, hermanos, para llegar con más fuerza, más trabajo, más servicio, y además, pensando así como los judíos llegaban en reconstruir el templo, nosotros en reconstruir nuestras vidas y nuestros cultos, volver a darles quizás inclusive hasta un formato diferente. Esto que vino a sucedernos en todo el mundo ha cambiado algunos planes y seguramente, ¿verdad?, Dios nos llevará a movernos hacia otra dirección, pero siempre enfocados con la predicación y además portadores portadores del evangelio fiel, es decir, cumplir la gran comisión. Y hermanos, para eso estamos, para esto Dios nos ha preservado, y lo vamos a ver también cuando lleguemos y estemos viendo acerca de Esther. ¿Por qué preserva Dios a los judíos allá en Persia? Así que, hermanos, debemos regresar y aprender a tener actitudes correctas, como cerrar nuestros oídos a la murmuración. El pueblo judío, el primer retraso que tuvo fue de 16 años. Con Zorobabel fueron 16 años, se le envía una petición a Jerjes y posteriormente después a Artajerjes, después de otra sucesión de gobierno, para tratar de detener la obra. Así que, hermanos, el pueblo, ¿cómo se sintió? El pueblo de Judá, el pueblo, ¿verdad?, de Benjamín, ¿cómo se sintió? Seguramente frustrado. Y la gente, los judíos que habían regresado, la realidad es que empezó más a interesarse en asuntos personales, en construir sus propias casas, que construir el templo. Hubo una situación de olvido momentáneo de regresar a la obra. La situación, hermanos, se complicó tanto que tuvo que llegar como sucesor a Artajerjes. Entre esos hubo otro gobernante que no ayudó nada. Por eso ni siquiera se menciona en la palabra de Dios, pero en la historia se menciona, ¿verdad? No ayudó ni hizo nada. No estamos aludiendo a nadie, ¿verdad? Pero a veces hay gobernantes así. Y hermanos, Dios utilizaría por lo menos a Darío y a Artajerjes también para que pudiesen volver a reconstruir el templo. Fíjense qué es lo que sucede en Esdras 4:16. Esdras 4:16. Desde el 11, los opositores, los samaritanos, las gentes extranjeras que vivían ahí, por medio de precisamente los consejeros del rey de Persia, enviaron una carta para obstruir la obra y se la envían a Asuero. De hecho, vean el versículo número 6, dice, es la 6, 4:6. Y en el reinado de Asuero, identifíquenlo como el rey que se casó con Esther, que también recibe el nombre persa de Jerjes. En el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Esto lo hicieron no una vez, sino 2 veces, porque después también en días de Artajerjes escribieron también. ¿Qué es lo que escribieron? Bueno, el versículo número 11 dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos, es decir, la gente extranjera, aquí no están escribiendo los judíos, la gente extranjera que estaba opuesta a los judíos. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, y esto que dice que subieron se refiere porque Jerusalén es más alto en relación al nivel del mar que lo que era Babilonia, dice, subieron a nosotros a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Primeramente los catalogan como a los judíos como rebeldes y malos, rebeldes contra el imperio, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey
que si aquella ciudad, es decir, Jerusalén, fuera reedificada y los muros fueran levantados, que ellos de una forma, vamos a decir, premeditada y maliciosa, ¿verdad? Ya emiten ellos una actitud que ni siquiera se generó, pero le dicen, ellos no pagarán tributo, impuestos y rentas, prácticamente están diciendo como nosotros. Y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde. El pueblo de Persia también tenía sus propios libros históricos, y sabían cuando fue conquistado en su tiempo Israel por Nabucodonosor, y lo catalogaron como un rey, como un reino a los judíos, un reino rebelde. Ajá. Y dice así, y además perjudiciar a los reyes de las provincias y que de todo el tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, que se levantaban constantemente, que hacían, iba a decir manifestaciones, pero no, hacían guerrilla, ¿no? Por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya, es decir, vas a perder gobierno sobre Jerusalén. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y Samasai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo, refiriéndose a los judíos, se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres si no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Aquí, en este caso, Artajerjes daría posteriormente después una orden en la cual revoca esto. Y entonces dice así, y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Esto, hermanos, precisamente es lo que ocurrió. Ahí hubo un complot, ¿verdad? Un complot premeditadamente hecho por los enemigos de Israel. Y hermanos, esto nos habla precisamente que hay oposición. Oposición. Así que, primeramente por Jerjes y después por Artajerjes, que eran los reyes, los emperadores de Persia, porque los extranjeros acusan a los judíos de ser un pueblo rebelde y opositor. Hermanos, pues no decían ninguna mentira. La verdad es que sí eran opositores y sí eran rebeldes. Ellos hicieron fama y se echaron a dormir, ¿verdad? Y posteriormente, pues les fue contraproducente. Qué difícil, hermanos, es para a veces los cristianos, haciéndose llamar cristianos, tener actitudes equivocadas y revertir esa actitud para poder dar testimonio de Dios a veces es muy complicado. Qué difícil es cuando el testimonio de una persona ha sido dañada porque Satanás se encarga de eso. Miren, el diablo es un adversario poderoso, fuerte, malintencionado y además astuto. Más astuto que cualquier hombre sobre esta tierra. Sin embargo, ¿verdad? Nuestro Dios nos ha dado a su Espíritu para que gobernados bajo Espíritu rindamos lo que es el fruto del Espíritu Santo y además vencer a Satanás y a todas sus artimañas. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Una de las defensas que el cristiano tiene para con la tentación es huir de la tentación. A veces es demasiado temerario confrontar una tentación y someterse a una influencia o a un panorama o a alguna situación en la cual sabemos que podemos llegar a ser seducidos porque la carne puede llegar a vencernos y esto sucede en cuestión a veces de segundos o minutos. Así que, hermanos, debemos huir. En este punto ya estamos en el punto de la historia en que hay oposición y esta oposición, hermanos, se dio como resultado, tuvo como resultado esta oposición, tuvo como resultado el que la obra se atrasara casi 80 años. Sí se pusieron los fundamentos en el tiempo de Artajerjes, se pusieron algunos fundamentos, algunas casas se construyeron dentro de la ciudad, pero tendría que aparecer otro hombre. Este hombre aparecería y él tiene su nombre
Nehemías, que es precisamente el libro que lleva, ¿verdad?, su nombre después de Esdras. Sin embargo, para llegar a ese acontecimiento, hermanos, tendremos que ver algunos otros. Así que hasta este punto, hermanos, ya como conclusión, vamos a dejar aquí la predicación. Ya hemos entendido que la situación de la reconstrucción y regreso a Jerusalén no fue fácil, fue complicada. Y a pesar de ser el plan de Dios, no solamente hubo oposición en Palestina. El día miércoles no se lo quedan, vamos a ver cómo hubo la oposición dentro del mismo imperio de Babilonia. Allá, cerca de 800 kilómetros más allá, hubo una oposición, y cómo también hubo ahí, ¿verdad?, un plan maquiavélico de un hombre llamado Amán para tratar de destruir a los hebreos. El diablo ataca de diferentes puntos, pero Dios siempre se anticipa a la obra del diablo. Así que cuando nosotros, hermanos, estemos sujetos a tener dudas acerca de cómo regresaremos, cómo nuevamente reconstruiremos nuestros cultos, cómo reavivaremos nuestro espíritu por medio de la ayuda del Espíritu Santo, tengamos en cuenta que probablemente habrá oposición y quizás con anticipación haya murmuración. Habrá quien le diga, ¿para qué se van a reunir? ¿Para qué se exponen? ¿Para qué todo esto, hermanos? Podemos nosotros pensar que si este coronavirus, ¿verdad?, va a ser una situación que a lo mejor va a ser a largo plazo un problema, pues no vamos a dejar, ¿verdad?, que esto interfiera con nosotros en base también a los lineamientos que las autoridades nos están poniendo y en base a la oración, que es poderosa. No dejemos de orar por todo esto, hermanos, a la oración y al compromiso que habremos de tener. Siempre, ¿verdad?, con el pensamiento de que Dios nos ha puesto en este lugar para ser de bendición. Hermanos, vamos a orar y les voy a pedir que inclinen su rostro y no se pierdan, porque se pierde mucho el hilo en la historia. Si ustedes se pierden una predicación, van a perder el hilo de la historia y no vamos a estar regresando constantemente, ¿verdad?, desde el principio. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu Padre Santo es bueno, porque a través de la historia que tú, Señor, tienes del regreso de Jerusalén, nos muestras un ejemplo vivo, Padre, de que tú permaneces fiel para con tu pueblo, y nosotros somos parte también, Señor, de tu pueblo espiritual. Injertados, Padre, en el olivo, Señor, somos parte, Señor, del pueblo de Israel por fe, también dada la promesa a Abraham, Señor. Así que, Padre Santo, te damos toda la honra y la gloria, y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, y bendigas tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.